Buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar ahora con el tema 3, conceptos básicos de proyecto de estructuras. Seguimos en el bloque introductorio y lo que veremos en este tema será, en primer lugar, veremos qué es el método de los estados límite, el apartado 3.1, es el método en el que se basa realmente hoy en día el cálculo, sobre todo en Europa. Veremos conceptos básicos importantes de seguridad estructural. También hablaré de acciones desde el punto de vista un poco más teórico y cómo se combinan estas acciones. Y el último apartado será el 3.4 sobre valores ya más definidos de las acciones. Todo esto que veis aquí corresponde, en la normativa española, al Código Técnico de la Edificación de los documentos básicos Seguridad Estructural y Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación. Evidentemente los dos primeros son del documento básico SE, Seguridad Estructural, y los dos siguientes del documento básico Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación. Debido a las limitaciones de este curso, vamos a pasarlo un poco rápido, ¿de acuerdo? Pero si queréis si queréis profundizar un poco más en esos conocimientos, tenéis dos vídeos del profesor Carlos Rivas, uno que es el tema 2, seguridad estructural, de una asignatura de grado de edificación, y otro que es el tema 3, sobre acciones en la edificación. Aquí vamos a hacer un compendio y resumen, podéis verlo con un poco más de calma si queréis, no es necesario, pero si queréis podéis verlo para saber un poco más con más calma. Iremos apartado a apartado, paramos, dudas y vamos siguiendo. Entonces, ¿qué es el método de los estados límite? El método de los estados límite consiste en garantizar que no dejarán de cumplirse las funciones para que se ha proyectado la estructura durante su vida útil. ¿De acuerdo? De hecho, va a ser hacer, sobre todo lo que veis aquí, solicitación menor o igual que respuesta. S menor o igual que R, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. Esto lo vamos a ver en la pizarra, lo voy a escribir montones de veces, ¿de acuerdo? Entonces, os tiene que quedar muy claro que siempre en todo el curso vamos a hablar que la solicitación tiene que ser menor o igual que la respuesta. Es decir, quedaos claro que aquí hablamos de solicitación menor o igual que respuesta o resistencia. Mejor. ¿De acuerdo? Esto de aquí es en lo que se basa el cálculo mediante el método de los estados límite. El estado límite sería la igualdad, sería calcular para que la solicitación sea exactamente igual que la resistencia. La solicitación viene dada por las cargas que se va a ver sometida nuestra estructura. Y la respuesta, pues por cómo sea nuestra estructura, por qué armado tenga, por qué perfiles metálicos esté hecha, pues nos va a dar una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estar siempre igualando solicitación menor o igual que resistencia en muchos temas. Vuelvo a la presentación y seguimos. Entonces, esos estados límite, estos casos en los que vamos a ver solicitación menor o igual que resistencia, se clasifican en dos tipos, en estados límites últimos y estados límites de servicio. ¿De acuerdo? Como indica su nombre, yo creo que es un nombre que deja bastante claro, los estados límites últimos son aquellos que, en caso de ser superados, constituyen riesgos para personas, para otros seres vivos o el medio ambiente, ya sea por el colapso total o el colapso parcial de la estructura. Todos los estados relacionados con pérdidas materiales suelen asignarse a estados límites últimos, ¿de acuerdo? Mientras que los estados límites de servicio son aquellos que, en caso de superarse, en caso que la solicitación sea mayor que la resistencia,
no producen el colapso, sino que la estructura pierde la funcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se afecta el confort y el bienestar de los usuarios. Por ejemplo, el confort, un estado límite de servicio son las vibraciones. Una estructura que vibra es una estructura con muy poco confort para el usuario. Luego, que asegura el correcto funcionamiento de los elementos estructurales y no estructurales, así como el de los equipos y las instalaciones. Por ejemplo, ¿qué podría ser un estado límite de servicio ligado al correcto funcionamiento? Pues en una torre de telecomunicaciones, pues la torre de telecomunicaciones va a tener una serie de antenas, algunas pueden ser direccionales, que en el caso de tener mucha inclinación podrían llegar a perder pues la dirección a la que tendrían que estar y por lo tanto la torre no transmitiría, perdería su función. Un edificio, normal y corriente, un edificio en el que los forjados y las vigas tienen una deformación excesiva, ¿vale? Tienen mucha flecha, llamamos flecha la deformación vertical de la estructura, y eso va a hacer que los pavimentos o los cerramientos, ya sean fachadas o tabiques interiores dentro del edificio, puedan fisurar. O que las puertas y ventanas correderas no deslicen bien porque está cargando el forjado sobre ellas. Pues esto afecta a su estado límite de servicio. Y lo iremos viendo más largo, con más detención en el curso, no os preocupéis. Y luego la apariencia de la obra, las deformaciones, por ejemplo. Una estructura puede ser perfectamente segura, pero si tiene mucha flecha, mucha deformada, nos va a dar que es un estado límite de servicio, no es un estado límite último, nos va a dar una cierta sensación de inseguridad y el usuario no va a estar contento, ¿de acuerdo? Entonces, una deformación excesiva puede no deberse a la situación de estado límite de servicio, para nada, pero no es deseable porque hace que la estructura no sea funcional. También, por ejemplo, en funcionamiento, pues si queremos hacer un polideportivo y tenemos una piscina abajo, en planta baja, y encima de la piscina tenemos ahí un forjado, una cercha metálica, y encima de la piscina tenemos un pabellón con una pista de fútbol sala, por decir algo. Si la pista de fútbol sala tiene mucha pendiente, porque tiene excesiva flecha, y toca tirar un penalti, y ponemos el balón en el punto de penalti y se va, pues es que no sirve, ¿vale? Porque la pelota no está quieta, el balón no está quieto donde debería estar. O en un gimnasio que hacen diferentes actividades, si vibra, un gimnasio con pesas, si va vibrando todo el rato por la frecuencia de excitación de los usuarios de las pesas, pues sería muy incómodo. Lo iremos viendo con más calma y en los vídeos de Carlos tenéis mucho más detalle. Aquí, por ejemplo, podéis ver un ejemplo muy visual de lo que es un estado límite último y lo que es un estado límite de servicio. Aquí a la izquierda ves una estructura que durante un sismo los pilares, veis perfectamente, que han colapsado. La estructura ha colapsado totalmente, parcialmente. Puede no haberse caído toda la estructura, pero ser un colapso, o puede haberse caído partes de la estructura. En cambio, por excesiva deformación, veis aquí una fisura que afecta a una fachada de un edificio. Esto afecta a la función del edificio, a la función de la fachada no debe estar agrietada, pero no es un estado límite último, no tiene implicaciones de seguridad que vaya a afectar a la vida de las personas ni al medio ambiente. Entonces, vamos a verificar siempre estos dos estados. Capacidad portante, estado límite último, y aptitud al servicio, estado límite de servicio. Con más detalle, ¿qué son los estados límites últimos? Pues os he dicho, colapso total o parcial de la estructura, y normalmente pues hablamos de los siguientes. Sé que sabéis leer, por tanto no hace falta que lea yo. Estados límite último de equilibrio. El del equilibrio sería que, yo creo que lo ejemplifica muy bien este ejemplo aquí. Una torre eólica que por el viento excesivo cae, se tumba. Entonces puede sonar un poco bestia, pero bueno, en una grúa, todos hemos visto alguna vez una grúa que ha volcado, ¿de acuerdo? Esto es estado límite último de equilibrio.
tenía un profesor, cuando yo estudiaba, que lo llamaba el estado límite último del ridículo, porque realmente es tan fácil de verificar un momento volcador y un momento de equilibrio que nunca deberíamos fallar por aquí. Luego, estado límite último de agotamiento por solicitaciones normales. Solicitaciones normales serían los momentos flectores y los axiles. Estado límite último de agotamiento por solicitaciones tangenciales, pues en principio el cortante y el torsor. En esta asignatura no veremos torsor por falta de tiempo. Uno importantísimo, fijaos que aquí hay dos puntos importantísimos que os he dicho que tenemos mucho en el curso. Estado límite último de inestabilidad o pandeo. Las estructuras esbeltas pueden pandear, ¿de acuerdo? Creo que tengo aquí un regla, un momentito, sí. Aquí tengo un regla. ¿Qué es el pandeo? El pandeo es lo que vais a ver aquí. Si esta estructura la cargo, bueno, se me ha ido demasiado, ¿eh? Veis en este eje que es muy flexible, puede pandear. En el otro eje no lo consigo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la inestabilidad, ¿de acuerdo? El bastón de Chaplin. Hay una típica imagen que tiene estabilidad o pandeo. Esto va a ser muy importante en las estructuras metálicas. Y va a ser muy importante, por ejemplo, las estructuras metálicas, además en caso de fuego, ¿vale? Pero bueno, en general ya en estructuras metálicas es importantísimo, porque son esbeltas. Las estructuras de hormigón van a ser menos esbeltas, van a tener mucha más sección transversal, mucha más área, inercia, y son menos susceptibles a pandeo. También tenemos en cuenta inestabilidad, pero en menor medida. Y luego, por ejemplo, estado límite último de fatiga, que sería por el efecto de la repetición de una sobrecarga que no llega a la sobrecarga que produce el estado límite último en caso de ser una carga estática, una carga más pequeña, tal vez del 50 o el 60%, pero que a base de mucha repetición puede llegar a producir el colapso de la estructura. Es muy importante la fatiga, pues por ejemplo, en torres eólicas, ¿vale? Las torres eólicas, la cimentación, uno de los criterios, y la torre, uno de los criterios de dimensionamiento es la fatiga, porque está siempre el viento dando. ¿De acuerdo? También sería típico la fatiga, es una carga muy importante, primero para maquinaria, evidentemente, o también para puentes de ferrocarril. Los ferrocarriles son muy pesados, van pasando constantemente en los puentes, y también la vida en una estructura metálica, en un puente metálico, la vida útil muchas veces se limita por fatiga. Y los estados límite de servicio, básicamente, son tres. Deformación, que sería flecha o desplomes. Flecha es la deformación vertical, desplome es la deformación horizontal. Vibraciones, que afectan al confort. También en estructuras convencionales de hormigón, las vibraciones es menos probable que tengamos problemas. En estructura metálica sí que al ser mucho más esbelta podemos tener más problemas de vibración. Y estado límite de fisuración, este afecta a las estructuras de hormigón, y es porque una estructura de hormigón armado, ya lo veremos, siempre va a estar fisurada. Una estructura de hormigón armado, para que trabaje la armadura, obligatoriamente una jácena, una viga, va a fisurar, y vamos a controlar el ancho de la fisura. Por dos motivos: por apariencia, porque si vemos el ancho de la fisura muy grande, genera cierta inquietud, y también por la durabilidad de la estructura. La durabilidad de estructuras de hormigón va a ser muy importante, un tema que vamos a tratar a lo largo del curso, y si tenemos fisuras excesivamente anchas, pues por allí podrá entrar el agua, entrar el oxígeno, y vamos a tener la corrosión de la armadura, además de otras sustancias que también podrían entrar. Bueno, entonces aquí, pues hablando de límites, os he dicho que la deformación es estado límite de servicio primero, de flechas y desplomes, y bueno, veremos que vamos a limitar. Esto es una diapositiva que deriva directamente del código técnico, y lo veremos también en estructuras metálicas, que vamos a calcular diferentes tipos de deformaciones. Entonces, para que os vayáis acostumbrando, fijaos que nos van a hablar de apariencia de la obra,
la flecha máxima, que es la casi permanente que tenemos en la obra, la que nos molesta visualmente, el confort de los usuarios, que es vibración, ya lo he dicho antes, y integridad de los elementos constructivos. Esto es que los elementos constructivos que se apoyan encima de nuestra estructura no sufran daño, ya sean pavimentos, ya sean fachadas, tabiques interiores, falsos techos o puertas correctas. Bueno, esto es ya que os he dicho, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber diferentes limitaciones. Estas limitaciones van a depender de diferentes combinaciones de acciones. Entonces, no voy a entrar todavía en estas combinaciones de acciones, porque no hemos llegado, pero luego lo volveremos a ver, ¿de acuerdo? Pero aquí ha habido un poco un pez que se muerde la cola. Igualmente, tenemos flechas y tenemos desplazamientos horizontales. Desplazamientos horizontales son desplomes. También los vamos a limitar, tenéis esta diapositiva, se limita una parte proporcional. Cuando vengamos al tema de estructuras de acero, que vamos a calcular flechas, repasaremos los límites que podéis ver, está en la normativa y están en estas diapositivas. Y hasta aquí el apartado 3.1. Y ahora, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario que tengáis, pues es bienvenido.